En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Ya estamos otra vez en ruta. Sí. Oye, esta temporada la cosa ha empezado fuerte, ¿eh? A ver, no esperaba menos de ti, ¿eh? Y no sé si ha sido por el centenario del desembarco de Alhucemas. Joder, pero todo lo que has ido contando de la guerra de Marruecos, donde España se dejó sangre y dinero a raudales, joder, la verdad es que no tiene desperdicio y además pone de mala hostia, al menos a mí. No, sobre todo porque hay cosas que no nos habían contado o nos las habían contado mal o regular. Pero si quieres seguir tirando de este hilo, hoy que empezamos otra semana de Acontece que no es poco, por mí encantado, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Sí, no, yo ya dije que iba a ser cansina, con todas las consecuencias. Bendito cansinismo. Sí, y además que iba a morder este hueso de la guerra de Marruecos y que no iba a soltarlo hasta que se quedara rematado. Porque a mí también me dio mucha rabia todas las cosas que me han hurtado, todas las mentiras y todos los triunfalismos falsos. Recomiendo el artículo que publicó el pasado viernes Najat El Ajmi en el País sobre el desembarco de Alhucemas cuando éramos los enemigos. Lo recomiendo fervientemente, de verdad. Buenísimo, sí. Buenísimo. Bueno, porque si soy cansina con esto es porque los malos se han empleado mucho más en que tengamos solo 4 datos mal ordenados y que solo conozcamos episodios sueltos y a ser posible los triunfalistas. O haciéndonos creer que una estrepitosa derrota fue un triunfo. No. Que eso ya es mentirnos en nuestra cara. Porque las desgracias que comenzaron con el Borbón Alfonso XIII en 1909 no nos han abandonado todavía hoy, puesto que el golpe de Estado, la dictadura de Franco y la falsaria transición son hechos entrelazados. Los Borbones, los políticos de derechas, gran parte de los militares y una mayoría de jueces tienen muchos motivos para intentar tapar sus vergüenzas por las desgracias que han traído a España en el último siglo. Todos juntos. Los Borbones, porque son herederos del nefasto Alfonso XIII y puestos aquí por el dictador Franco. Los políticos de derechas, porque su ideología es lo de Franco. El PP lo fundó Fraga. Los jueces porque fueron cómplices de los crímenes de esa misma dictadura y el ejército español porque sus glorias han sido los desastres de la guerra de Marruecos, 2 golpes de Estado y el asesinato indiscriminado de españoles. Esos son sus triunfos. Eso sí, luego salen a lucirse en los desfiles, dentro de ahí nos dan el paseíto por la Castellana con las banderitas y eso sí, hacen coreografías muy chupis con Cristos tumbados también. Y el capítulo de hoy va dedicado a él, a ese ejército español que rezuma patria, pero que cuando surge de sus filas un patriota auténtico, un español de bien, se van a por él. Con todos ustedes, el expediente Picasso. Este expediente ya lo dejamos anunciado el pasado jueves, en el capítulo anterior de la Guerra de Marruecos. Este fue un informe elaborado por el general Juan Picasso sobre el desastre de Anual, esa infame actuación del ejército y las responsabilidades de los altos mandos y del rey en la muerte de casi 20.000 soldados. 18.000 soldados españoles palmaron en lo que se conoce como el desastre de Anual. Pero 18.000, bueno, aquí fue tremendo. Pero bueno, para eso se encargó el informe. Como se suele decir, para depurar responsabilidades. La gran cagada del ejército en Anual, porque es que además no tiene otro nombre, la tremenda corrupción de los medios y los altos mandos del ejército en Marruecos, la holgazanería de algunos, la sangría de dinero y de hombres, todo eso había que aclararlo. Este asunto del expediente Picasso lo conocen, bueno, pues claro, evidentemente los que lo conocen porque lo han estudiado, o porque les ha interesado conocerlo, o por curiosidad intelectual, pero es absolutamente desconocido para la inmensa mayoría, pese a ser un asunto clave. Yo he de confesarte que el otro día cuando lo comentaste el jueves no tenía ni la más remota idea, no lo había oído nunca. Pues el expediente Picasso es un asunto clave en la historia de España del siglo XX, pero clave, importantísimo. Pero bueno, Felipe VI te aseguro que tampoco se lo sabe. Pero cuando te lo explicaban en clase, todo este episodio lo resumían diciendo: el 13 de septiembre de 1923 Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado.
Claro, sacan de la ecuación al Borbón, que fue el canalla responsable, y ya está, a otra cosa mariposa. La masacre de Anual fue tan absolutamente escandalosa que nada más producirse, porque fue entre finales de julio y primeros de agosto del 21, nada más producirse en el mismo agosto de 1921, el Ministerio de la Guerra ordenó una investigación presidida por el general Juan Picasso. La verdad es que no pudo haber otro mejor. Fue increíble la buena elección que hicieron. Cómo trabajó este tío con su equipo, qué presiones soportó, cuántas amenazas tuvo, pero lo hizo. Lo hizo el expediente. Claro, yo estaba... A ver, presiones e incluso amenazas, ¿eh? Desde el propio ejército, mira, a ver, que está fatal, pero se puede llegar a entender. Pero también presiones entender por cosas, en fin, da igual. Pero también de la corona. ¿También la corona achuchó con eso? A ver, no puedo dar el dato, pero es que, porque en esas fechas Alfonso XIII debía andar distraído por el Palacio de la Magdalena, o jugando al polo, estamos en agosto, o al tenis, o navegando en el Bribón 1. Estábamos en pleno agosto, él sí firmó la Real Orden para abrir la investigación. Supongo que no sospechó la que se le venía encima, no lo sospechó. Y claro que las presiones eran del ejército, porque ese expediente iba a poner al descubierto todas sus porquerías. Y eran muchas, eran muchísimas. En Marruecos, salvo la tropa que moría a chorros, de cada 10 mandos había uno decente. Bueno, a lo mismo uno es mucho, lo mismo había solo medio. El general Picasso se plantó en Melilla inmediatamente y empezó a investigar. Tardó 9 meses en entregar su informe. 2.433 folios de informe. Repito los números. 2.433 folios, con conclusiones demoledoras. No solo analizando la desastrosa estrategia del ejército en Melilla, la nulidad de los mandos, las masacres propiciadas por retiradas caóticas. Es que el expediente Picasso hablaba claramente de los abusos de los colonizadores españoles en el Rif y cómo se cabreó a los rifeños innecesariamente, del mal rollo interno entre las propias autoridades del protectorado, de la corrupción de los oficiales, que hasta vendían armas a los enemigos. Los rifeños disparaban con armas que les vendían los militares españoles bajo cuerda, que además militares que se embolsaban el dinero para alimentación, dinero que iba destinado a la alimentación, mientras la tropa comía pan duro y ellos iban sisando, metían mano en la caja. El general Picasso confirmó que el general Silvestre, ¿te acuerdas? Ese que se entendía directamente con el rey, que le decía, el día de Santiago prometo a su majestad que llegaré a Lucema. Bueno, que Silvestre fue un total irresponsable, ordenando ataques temerarios, buscando heroicidades, queriendo solo agradar al Borbón. Y lo peor, atendiendo sugerencias del estratega de pacotilla, Alfonso XIII, que no tenía ni idea de nada. Eso era el ejército español en Marruecos, un desastre. Y ese informe Picasso, una bomba que haría saltar la monarquía por los aires y metería en la cárcel a generales y comandantes por ineptos y por corruptos. Vale, pues hay que seguir la pista del documento. ¿A dónde fue ese informe? Quiero decir, ¿quién lo recibió? Bueno, el general Picasso lo terminó y lo entregó al Consejo Supremo de Guerra y Marina. Vale. Claro, en abril de 1922, a quien se lo había encargado, que pertenecía al Ministerio de la Guerra. Nada más recibirlo, solo leyéndolo por encima, ya se decidió el procesamiento de varios militares, solo leyéndolo, incluido el general Dámaso Berenguer, que era el alto comisario de España en Marruecos. Puede que a muchos les suene el nombre, de general Berenguer, y eso es porque este hombre llegó a presidente del gobierno 8 años después. Anda. Y a ministro de la Guerra, todo por obra y gracia de Alfonso XIII. Es decir, los dos mayores responsables del desastre de Anual volvieron a juntarse en 1930 como si aquí no hubiera pasado nada. La gente lista irá atando cabos. Y nosotros también. El expediente Picasso fue remitido al Congreso para que se abriera una comisión de investigación.
La Comisión de los 19 se llamó, que luego se convirtió en la Comisión de los 21. Estoy resumiendo mucho, todo esto trajo muchísima bronca, muchísima cola. El escándalo político que se organizó cuando se accedió a las conclusiones y se comprobaron las injerencias del Borbón, las nefastas decisiones militares, la corrupción de los altos mandos, los intereses de los oligarcas, bueno, el escándalo fue tremendo. Y empezaron a filtrarse algunas de las conclusiones del informe. Lo poco que se pudo conocer puso a los políticos progresistas, a la prensa y a la calle, lo levantó, los puso en pie y provocó un acojone generalizado de los monárquicos, porque si ya estaba por los suelos la imagen de Alfonso XIII, pues esto lo hundía. A hundir directamente. Sí. O sea, estaban convencidos de verdad, la monarquía iba a caer. Puede que de manera ya definitiva, otra vez. Además de que el ejército, por supuesto, quedaba a la altura del betún, lleno de oficiales corruptos que se enriquecían con la guerra. Pero bueno, eso sí, no se les caía a la patria de la boca. Oye, ¿y cuándo tenían que exponerse en el Congreso las conclusiones de esta comisión de investigación sobreanual? Fueran 19 o 21, los que fueran. ¿Cuándo tenían que exponerse? Pues mira, los trabajos se frenaron porque hubo un cambio de legislatura. Pero simplemente se frenaron. La comisión luego se reactivó en julio de 1923. ¿Sí? Ojo al año, 1923. Todo iba a seguir su curso, pero llegó el verano y el Congreso cerró por vacaciones, con la intención de reanudar los trabajos en septiembre. Ya. ¿Y qué pasó el 13 de septiembre de 1923? Patapam. Que Alfonso XIII dio un golpe de Estado con el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, disolvieron las Cortes, derogaron la Constitución y entre las primeras medidas estuvo la de sepultar el expediente Picasso. Eso habría sido el fin de los Borbones, el remate de la monarquía y habría llevado a una profunda reestructuración del ejército. Pero se acabó por las bravas, aquello acabó por las bravas. Así tiene por costumbre en el último siglo actuar la corona, el ejército, la derecha y la justicia. Vete tú a pedirle honor al militar ese que decía, ¿te acuerdas? Hace 4 años que los problemas de España se solucionarían fusilando a 26 millones de españoles. Sí, no podemos olvidar cosas como esta. No, lo dijo así. Sí. Esto se soluciona fusilando a 26 millones de españoles y lo dijo hace 4 años. O pídele decencia al defraudador y negociante Juan Carlos de Borbón. O pídele honestidad a ese PP repleto de gente que anima a golpes de Estado. O pídeles a jueces de ese poder judicial ultraderechista que protege al juez Peinado, un hombre que está movido por órdenes ultras y por su odio, que respete el poder legislativo. Es imposible. No avanzamos. A todos ellos los hemos heredado de una monarquía corrupta y de 2 dictaduras asesinas. Y esas 2 dictaduras con el apoyo de los Borbones. Nos han vendido en este país dolido en llamas. Las cenizas del olvido queman. No recuerdan qué pasó y si recuerdan no lo cuentan bien. No se acuerdan de lo que pasó y si se acuerdan mienten. Yo ya me iba oliendo que el final no iba a ser feliz, pero ¿qué fue finalmente del expediente Picasso? Quiero decir, ¿en qué quedó? Porque el expediente seguía existiendo, aunque lo enterraran, ¿no? Sí, el expediente seguía ahí, los 2000 y pico folios, sí. Pues ocurrió que la dictadura militar se hizo... El golpe de Estado fue sobre todo para eso, para acabar con eso. Se hicieron con él, lo envió al nuevo Ministerio de la Guerra, un ministerio, como te puedes imaginar, renovado, ya con otras gentes. El Ministerio de la Guerra hizo un paripé, como que seguiría depurando responsabilidades, y acabaron emitiendo un fallo con unas poquitas condenas que inmediatamente después fueron anuladas por la amnistía del golpista Alfonso XIII. Las amnistías estas sí les gustan a la derecha, ¿sabes? Hay otras que no, pero estas sí les gustan. El general Juan Picasso se mostró contrario a esta amnistía, protestó enérgicamente, pero el rey Borbón le dijo más o menos, que te calles y te acuestes, hombre, ya. Con los Borbones, como dijo Franco, todo siempre queda atado y bien atado. Todas las copias del expediente Picasso fueron desapareciendo y no se volvió a tener noticias de él hasta que llegó la República. Actualmente ya solo quedan 300 folios de los 2.433 que redactó el general Picasso. ¿Y eso? Pues porque lo han hecho desaparecer todo. A ver si dejamos ya la tontería de los pobrecitos Borbones expulsados por los republicanos. Alfonso XIII fue un jefe de Estado infame, corrupto y golpista que iba a caer en 1923 por su irresponsabilidad en la guerra de Marruecos y en la muerte de miles de hombres. La monarquía iba a caer por el clamor popular. Por eso dio el golpe. Por eso, en cuanto hubo una nueva oportunidad, España, los españoles, lo echaron de inmediato en 1931. Y si los tenemos otra vez empadronados aquí por hacer no se sabe qué, es por la decisión de otro dictador.
Si Felipe VI estudiara un poquito y se enterara de las pifias de su familia y del daño que han hecho a este país, lo mismo se iba él solito, aunque fuera por vergüenza torera. El colega golpista de Alfonso XIII, Primo de Rivera, era además un militar sin prestigio por su conducta personal, era un tío ludópata, era un putero, y porque además ascendió sin merecerlo y muy rápido. Y esto tiene mucho que ver con lo que se avecina mañana. Los militares africanistas que nos trajeron el horror de este país en 1936. Mañana cerramos con ellos el tremendo Carajal de la Guerra de Marruecos. There is a war between the rich and poor, a war between the man and the woman. There is a war between the ones who say there is a war and the ones who say that there isn't. Pues mañana cerramos, Nieves. Joder, qué bien. No, qué bien que cerremos, qué bien que lo cuentas, digo. Muchísimas gracias, Venga, un Carla. beso muy grande. Qué Nieves. cabreo, qué cabreo. Ya lo sé. Bueno, pero hay cabreos necesarios, ¿eh? Sí, hay Bueno. cabreos necesarios. Porque si no, ¿qué? ¿Cuál es la alternativa? ¿No contarlo? Pues no. No contarlo, no. Pues no. Canallas. Venga, muchas gracias, Carlas, por la oportunidad. Chao. Kind of nervous. As I rise up from her arms, she says, I guess you call this love, I call it service. Why don't you come on back to the war? Don't be a tourist. Why don't you come on back to the war before it hurts us? Why don't you come on back to the war? Let's all get nervous. You cannot stand what I become. You much prefer the gentleman I was before. I was so easy to defeat, I was so easy to control. I didn't even know there was a war. Why don't you come on back to the war? Don't be embarrassed. Why don't you come on back to the war? You can still get married.